Shalom, 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 bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días, buenos días, hombre, qué día tan maravilloso, precioso, lindo, maravilloso. La porción de esta semana es la número quinta porción. En este quinto día, pues, de la semana, tendremos la lectura de la porción de la parashá Nazó. Nazó significa levántate, 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 y hagamos las cosas inmediatamente. Volvamos a censar y a contar, volvamos a tener pues las maravillas que Dios nos dio como leyes y volvamos a prescribirlas para saber cuántos realmente son los que van a tomar el control del templo sagrado y cuántos pueden cargarlo, cuántos pueden llevarlo, cuántos pueden pues pueden ser sacerdotes y sumos sacerdotes y cuántos son encargados por cada tribu de cuáles son las leyes y a quiénes pertenecen. También las leyes del matrimonio, ahí miramos pues, podemos encontrar todo, pues cada una de las cosas que Él propuso y pone y dispone para cada uno de los seres humanos. Todos los regalos que llevaron cada una de las tribus, similares, pero cada quien, como dice Él, en su corazón, poniendo en su corazón su propia oración y su propio pedido. Aún así fueran los mismos regalos que llevaran las 12 tribus, era diferente su pedido en su oración y su derramar delante del Eterno. Que sean bendecidos esta mañana preciosa y que el Eterno pues bendiga sus hogares, su familia, su esposa, su esposo y todas las cosas pues que realicemos con la labor de nuestra mano. Bendiciones, bendiciones. El comentario de esta mañana de la parashá Panasó, de la parashá Nazó, la leeremos a continuación para que la disfruten y la compartan con su familia. Estas son individualidades dentro de la estructura. Hay 70 caras para la Torah. Así, el comentario es de nuestros maestros, nos dan un relato de una historia. Era cuando eran tan solo un niño, sentí simpatía por hacerme pues tratar de ponerme claro ante las cosas de Dios y ponerme pues limpio delante de Él. Así yo necesitaba que fuera mi bar mitzvah, o sea, mi cumplimiento con el mandamiento de Dios sobre esta parashá. Esto se compromete a llevar la lectura de la Torah, que cuenta con 176 versos de la porción. Esta es la más larga de toda la Torah. Sin embargo, tras una inspección más detallada, vemos que gran parte de esta porción es repetitiva. Los 89 versículos del capítulo 7 describen las ofrendas presentadas. Después se completaron la labor de los tabernáculos en el desierto uno por uno. Durante 12 días sucesivos, el príncipe de cada tribu trajo su propio conjunto de ofrendas. Por ejemplo, el primer príncipe de Judá trajo una fuente de plata de 130 shekeles y una vasija de plata de 70 shekeles, un cucharón de oro para el incienso, 10 shekeles, un total de 21 animales. La Torah entonces repite exactamente la misma, 12 para las 12 tribus, ya que cada uno de los príncipes donó exactamente la misma ofrenda. Esto parece contradecir al principio básico de la Torah: nunca estuvo superflua, y que nunca ni siquiera una letra es más que la otra. Es la base de las muchas enseñanzas y cabe en todo esto la pregunta: ¿por qué la Torah entonces enumeró las ofrendas presentadas al primer príncipe y luego simplemente dijo que las otras tribus trajeran exactamente lo mismo? La respuesta es que a pesar de llevar la misma ofrenda, cada uno de los príncipes realmente trajo su propia y única ofrenda. De hecho, hay un libro escrito basado en esto, que detalla cómo cada príncipe trajo cada uno de los elementos por una razón única y específica. Por ejemplo, cada uno de ellos trajo una vasija de plata de 70 shekeles, pero uno de ellos simbolizaba las 70 almas que habían salido de Egipto. Para otros simbolizaban a los 70 jueces que estaban en el Sanedrín. Para otros simbolizaban las 70 naciones del mundo. Y para otros simbolizaban la edad de Abraham de 70 años en el pacto entre estas partes en el Génesis 15, que lo vimos, y así sucesivamente. El hecho es que la Torah repite 12 veces significativamente, forzadamente, y aunque habían 12 ofrendas idénticas, cada una fue sellada con su propio significado y sentido. Así, a menudo vimos que una queja sobre
todo el pueblo de Israel, ¿cómo puede expresar la identidad única de un sistema que está tan limitado por las normas y está tan estructurado? Considerando un juego así, las normas establecen que cada uno debe de hacerlo y no debe de hacer ni tan siquiera de quebrantar las reglas y las limitaciones, incluso debe ponerse acorde a lo que Dios ha escrito en la Torá. Pero como todo mundo tiene algo por dentro, le produce una expresión diferente y trata de hacer a su manera las cosas y no a la manera de Dios. Lo mismo ocurre con la Torá. Tenemos rezos estructurados, por eso nos damos el marco para expresarnos verdaderamente a nosotros mismos. Las palabras precisamente elaboradas por los profetas son los recipientes que nosotros tenemos que llevar en nuestros propios pensamientos y sentimientos personales. Así podemos imaginar el libro de las oraciones como si fuera la partitura de nuestras almas, la sinfonía de cada uno de nosotros, el director de la orquesta. La música que hacemos es hermosa y es única, y a través de las reglas viene la liberación de nuestros pecados y de nuestras contradicciones. Colectivamente e individualmente ahora podemos entender lo más interesante de esta porción de la semana. Así Dios nos dice: las ofrendas de los príncipes son requeridas para mí, como las canciones del pueblo de Israel que cantó en el Mar Rojo. Esto se utiliza idénticamente en ambas referencias, Éxodo 15:2 y Números 7:17. En el Mar Rojo, 3 millones de hombres y mujeres fueron testigos de los milagros de la división del mar, como el verso dice: este es mi Dios y voy glorificado. Pero no debería decir el verso: este es nuestro Dios. La respuesta es no. Millones de personas vieron la misma cosa, pero la expresión de la manera diferente como Dios personalmente, a partir de eso, establece la conexión. Así como el Mar Rojo fue una experiencia única y personal, así también uno de los príncipes trajo una ofrenda única y personal. Es un hermoso mosaico. Las últimas 13 leyes registradas en la Torá es cada una para el pueblo de Israel y debe describir su propio libro, su propia Torá. Deuteronomio 31:19. Este es su sentido simbólico, y esto significa que debemos forjar nuestra propia relación emocional con la Torá. Así, explica que cada uno del pueblo de Israel posee un conducto espiritual o particular a través de un canal privado, el que canaliza el entendimiento de la Torá, de una manera con la relación a su alma única. Al igual que las estaciones de un radio o un dial, todos compartimos el mismo circuito, pero las melodías son diferentes. Y esto es lo que produce una bella armonía a través de un marco de la ley mosaica. Podemos construir el mosaico de diferentes formas, ya que este es el pueblo de Israel. Por supuesto, tiene que ser dentro de las reglas, porque si no, no es una recepción, sería una recepción defectuosa. La Torá nos dice: solo el lugar que Dios elige, ahí establece su nombre y busca su presencia. Ahí debes ir a buscarlo. Deuteronomio 12:5. El servicio de Dios no es arbitrario y no puede ser base a nuestros propios términos. La Torá establece directrices eternas e inmutables para la expresión y la observación a todos los hijos de Israel. No obstante, al mismo tiempo, cada uno de nosotros debemos buscar la presencia divina individualmente, así como lo hizo Abraham y Isaac, que partieron y realizaron la Keira, o sea, su sacrificio, el sacrificio de Isaac, que dirigiría hacia el lugar a Dios y había seleccionado. Sin embargo, ellos tuvieron que describir el lugar por sí mismos en el Génesis capítulo 22. El camino hacia Jerusalén. Con frecuencia solemos animar a la gente para que visite Israel, diciéndole que es probablemente que sea la experiencia más profunda de sus vidas. Ellos siempre se preguntan: ¿pero cómo va a ser la experiencia? La verdad es que no existe una forma adecuada de responder a esta pregunta, ya que la experiencia es una experiencia de autodescubrimiento y por propias definiciones son diferentes a cada persona. Y esto precisamente determina lo que es lo más profundo de las almas. En estos tiempos bíblicos, intencionalmente no había señales de tráfico que condujeran a Jerusalén, obligando a todas las personas a preguntar dónde quedaba y dónde estaba Jerusalén. Nachmanides le explica metafóricamente que a través del marco de la Torá y de las leyes y de los mandamientos, cada uno de nosotros debemos buscar y explorar los conceptos. ¿Qué significa Jerusalén? No solo ir a Jerusalén o buscar o ir a Jerusalén, si pues está en todos nosotros, para descubrir nuestra unidad con Dios dentro de las directrices establecidas en la Torá de una manera única y propia en nuestras vidas.
Qué precioso. Me encantan estos comentarios, son maravillosos y son exclusivamente estrictos en cada una de las cosas que dice. Capítulo de Números, en el libro de Números, capítulo número 7, versículo 42, leeremos hasta el versículo 70 del mismo capítulo 7, será la lectura de esta mañana, para que la disfrutemos y la compartamos. Escucha esto que precioso. El sexto día fue el líder de, versículo 42, el sexto día fue el líder de los descendientes de Gad, Eleazar, hijo de Duel. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles y un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekeles, según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 70 shekeles colmadas de incienso, un toro joven, un carnero joven, una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 ovejas añojas, que fue la ofrenda de Eleazar, hijo de Duel. El séptimo día fue el líder de los descendientes de Efraín, Elishamá, hijo de Amihud. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesó 130 shekeles, un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekeles, según el criterio santuario, ambos colmados de harina y trigo amasada con aceite para ofrendar de grano, y una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles colmada de incienso, un toro joven, un carnero ovejo, y un carnero, una oveja añoja, una ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos, 5 cabrillos, 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Elishamá, hijo de Ahihud. El octavo día fue del líder de los descendientes de Menashe, Gamliel, hijo de Paxur. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles, un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekeles, según el criterio santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles, colmado de incienso, un toro joven, un carnero, una oveja añoja para ofrenda de quemada, una cabra para ofrenda por el pecado y para sacrificios de paz, con buey de 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Gamiel, hijo de Paxur. El noveno día fue para el líder descendiente de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles, un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekeles, según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano, una fuente de incienso que pesaba 10 shekeles colmados de incienso, un toro joven, un carnero, una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos, 5 cabrillos, 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Abidá, hijo de Gidoni. El décimo día fue el líder de los descendientes de Dan, Ashieher, hijo de Amishadai, y su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekeles, un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekeles, según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo para ofrenda de grano, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekeles, colmados de incienso, un toro joven y un carnero, una oveja añoja para ofrenda quemada, y una cabra para ofrenda del pecado. Estas son las leyes que se le dio a cada uno de los hijos de Israel, a cada uno de los príncipes, para poder compartir con el Dios poderoso, pues, cada una de sus ofrendas. Con la única diferencia que eran similares y parecidas, pero la diferencia era que eran ofrendas dadas de diferentes formas. Ya vimos como unos pues ofrecían por los 70 jueces, otros ofrecían por los 70 años de Abraham, otros ofrecían de Jacob, otros ofrecían por el lugar que le indicó a Abraham, por el sacrificio de su hijo Isaac, y así sucesivamente todos y cada uno hacían sus diferentes plegarias en este libro maravilloso, la quinta porción de la semana, en la Parashá Naso, en el capítulo 7, en el versículo 42, hasta el capítulo 7, versículo 70, fue la lectura de esta mañana. Que el Eterno les bendiga enormemente, que la honra y la gloria sean para Él, y que ustedes, pues, como siempre, tomen el control de las cosas en sus manos, y tomen cada una de las cosas bellas que Dios nos ha dado, que protejamos cada una de las cosas que Él pone en nuestras manos y que se las pongamos a Él con todo el amor y cariño. Honra y gloria para Él por los siglos de los siglos. No dejemos que Él se nos escape ahora que lo tenemos en las manos, para que siempre nos proteja y nos cuide en su nombre poderoso, grande y maravilloso, Hashem, pues Él es el Dios de Israel, grande de todo el mundo y de todos los pueblos
para servirnos a nosotros y nosotros servirle a Él con todo nuestro corazón. Honra y gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones.